Primero, antes, muchísimas gracias por dar el espacio. Mira que yo la última vez que hice algo similar, creo que fue hace como 2 años. Cuando digo algo similar me refiero a hablar con emprendedores que están, digamos que de alguna manera relacionada con Web3. Incluso el último creo que fue Macondo y pues hoy Macondo ya fue vendida. Incluso en el momento en que conversamos, las personas podían invertir desde $50 y creo que hoy en día pueden invertir desde 1,000. Entonces es muy bacano porque como que esto va mostrando un poquito el camino temprano de los emprendedores y es chévere luego más adelante ver al final qué pasó. Y pues bueno, muy bacano que la siguiente persona con la que estoy retomando esto seas tú. Ellos están haciendo real estate tokenizado, ¿no? ¿Lo entiendo Exactamente, bien? tal cual. Bien, eso es de Justamente. admirar Uh-huh. porque cuando ellos hicieron lo que hicieron, estaba el mercado bajista. Es Total, decir, sí. en noviembre de 2022 explotó lo de FTX. Uh-huh. Eh, digamos que todo se fue, digamos, todo se enfrió. Uh-huh. Y en esa época estaba Macondo. Es decir, es aún no es meritorio, es lo que yo llamo una anomalía positiva. Uh-huh. Porque en el contexto de mercado que lo hicieron, en la circunstancia en que lo hicieron, en donde el tema de real world assets estaba apenas, digámoslo así, eh, tomando tracción, hacen lo que hicieron. Tengo entendido que uno de ellos ahora está no sé si en el Tel Felucci o algo así, de Peter Thiel, haciendo una cosa pues Sí, loquísima. sí, eso vi hace unos meses, vi la noticia. Yo a él no lo conozco, yo conozco es a Carlos. Ah, bueno, pero claramente es un equipo genial. Eh, bueno, no, muy chévere con lo que hicieron. Exactamente, mira que justamente, pues creo que fue casualidad que la última charla que tuve así de este tipo con emprendedores fue de Real World Assets y hoy vamos a hablar de algo similar con vos. Eh, Sí, y justamente yo quería también empezar por ahí porque si te soy honesto, de toda esta industria lo que yo menos conozco es de este tema. Es justamente el tema en el que soy más ignorante. También me parece que es un tema donde como que siempre escucho de toda parte que hay muchas oportunidades, que también, digamos que para muchas personas es como lo más tangible. Incluso yo tengo varios grupos privados de WhatsApp donde tengo bastantes personas que han estado aprendiendo sobre estos temas a través de mí y creo que varias personas estuvieron bastante interesadas, como que es un tema que como que es un poquito más obvio que algunas cosas incluso con las que estoy más familiarizado que son como DeFi. Entonces, pues nada, esa es mi motivación. Eso es lo que quisiera como que exploremos hoy en la conversación. claro, es paradójico porque la narrativa DeFi es mucho más compleja a nivel del entendimiento de cómo opera, porque no solamente te implica entender la capa económica, sino también que te toca estar muy involucrado en la capa tecnológica. Y también para tú tener juicio en DeFi también necesitas tener clara la capa de gobernanza. Uh -huh. Entonces, claro, la complejidad es mucho más fuerte para alguien que un outsider, mientras que en el real world asset hay un negocio inherente a ese activo. Uh -huh. Entonces, la persona que entiende del activo, pues va a entender, digamos, un poco más fácil el espíritu del por qué tokenizarlo. Eso es lo que yo veo de pronto por ahí. Bien. Ya, perfecto. Bueno, pues a ver, yo primero quisiera empezar con que me cuentes un poquito de ti, así como para Sí. las personas que, digamos, no saben absolutamente nada de ti, como que me cuentes así de una manera muy resumida como quién es Andrés, y si quieres al final de eso, puedes contar cómo llegaste a cripto, o sea, cómo te comenzaste a enterar, cómo te comenzaste a Sí. interesar, y qué fue como eso que para ti dijo como, esto fue lo que me enganchó. Ok, pues te cuento. Yo pues soy ingeniero electrónico, de esa generación donde la ingeniería electrónica era popular.
Básicamente, me acuerdo que cuando entré en ingeniería electrónica entramos 80 personas. Hoy eso es como una locura, ¿bien? Y en la universidad me empecé a cuestionar un poco sobre qué hacían los ingenieros electrónicos que en mi país, aquí en Colombia, salían a ejercer. Y básicamente salían a ejercer a hacer mantenimiento, cosas en fábricas. Y a mí me motivó a hacer ingeniería electrónica era por desarrollar cosas útiles. Entonces lo que sucedió es que, pues, muy rápidamente te cuento la historia. Yo empecé a montar un grupo estudiantil para que los proyectos de la carrera de ingeniería tuvieran causas útiles y sociales. Y empezamos a proponer proyectos de semestre para hacer dispositivos para personas en situación de discapacidad y temas educativos. Y me gustó tanto que monté mi primera startup que se llamó Ravitech. Con Ravitech, digamos que hicimos varios productos y de una manera muy arcaica y muy inocente, naif, que le llaman, la inocencia que te arroja, porque si supieran lo que me estuviera metiendo, de pronto no lo hubiera hecho. Pero pues logramos exportar a 5 países y después conocí a una persona, Jorge Millán, que tiene una firma en Estados Unidos y quería montar una firma acá y digamos que nos adquirió y nos dio acciones de Sigma Biomedical. Entonces ahí empecé a emprender en el sector salud y en la Javeriana me llamaron para que usara como ese tema de conocimiento de tecnología con negocios y les ayudara a montar algo que se llamó una unidad de inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica para ayudarle a las áreas de innovación como a ver tendencias. Bien, eso fue en el 2012 y curiosamente ayudándole a la Javeriana a montar eso por vigilar tendencias en centros de prospectiva, etcétera. Ahí vi que hay un paper de un dinero digital y era Bitcoin. Entonces yo me enteré de Bitcoin en el 2012, Camilo. Esa fue. Obviamente valía como menos de $1. Un amigo era jugador de World of Warcraft, me acuerdo tanto. Y el hombre en un mercado secundario de ítems, de espadas y escudos y esta vaina, él ponía a minar sus tarjetas aceleradoras. En ese entonces se minaba con tarjetas gráficas, no con ASICs. Y fue el primero que conocí que minaba y una gente en Univalle. Pero yo no me metí ahí, a mí solo me interesaba, era como por un tema de prospectiva. Yo seguí con mi empresa y en la Javeriana me llamaban a darle charlas de tendencias a los cursos en Javeriana. Entonces, uno de los puntos que yo siempre tocaba era el tema de dinero digital y Bitcoin. Eso fue entre 2012 y 2015. Recuerdo que un chico de esos a los que yo le di como esa charla, después se acercó a mí como en el 2017 diciendo que a partir de esa charla el hombre se interesó y montó un centro de minería por el lago Calima. O sea, el hombre lo hizo como en 2013-2014, super underground. Obviamente ahora está en otro lado, pues el tipo está volado. Y sí, ahí fue como cuando me enteré de Bitcoin y me interesara por el tema tecnológico, porque yo andaba en mi cuento pues de mi startup y al tiempo pues colaboraba con Javeriana. Fue un poquito buenísimo, ahí. Pues, buenísimo. Pero ¿cuándo fue que vos, digamos, listo, fue muy temprano que te interesaste, pero cuándo fue que dijiste, wow, como que ¿entro? hay algo muy interesante? En ese entonces, la unidad de inteligencia le llegó una solicitud de una empresa grande de acá de la ciudad que se llama Celsia de Energía. Entonces Celsia había montado un área de innovación grandísima, era como todo el primer piso del edificio de Celsia y acababa de llegar un nuevo director de innovación. Un tipo muy, muy volado, pues muy brillante. Y el tipo quería que en esa unidad le ayudáramos a investigar modelos de negocios en energía. Es decir, cómo Celsia podía hacer temas con blockchain en general. Entonces, en ese trabajo me tocó ya hacer un deep dive.
Me tocó, pues ahí aprendí el white paper de Bitcoin, el white paper de Ethereum. En esa época, 2016, no me acuerdo si ya habían salido los CNS, los dominios, creo que no, eso salió un poquito después. Por esa época fue que se bifurcó Ethereum, Ethereum Classic y Ethereum, ¿de acuerdo? Pero mi perspectiva de investigación era a nivel de business, ¿bien? Al final le planteamos como un roadmap de negocios a Celsia, en energía distribuida, etcétera. Y ahí fue la primera vez que tuve conocimiento de tokenización de energía. Y los contacté con una empresa, pues que en el sector normal, cuando hablo de ella, nadie la conoce, pero en este, digamos, en este entorno sí, que se llama Consensys. Y hablando con Consensys, se planteó un piloto con Celsia. Bien, y los dejé pues cogidos de la mano, con su hoja de ruta, y ahí me separé. Entonces, ahí fue como el primer contacto ya donde hice el match negocios y tecnología. Y de ahí entonces me entró la curiosidad, y con un amigo, Juan Pablo García, en la Javeriana, le dije, ve, empecemos a dirigir tesis de gente que haga cosas sobre Ethereum. Entonces dirigimos una tesis de algo que es muy vigente ahorita en el contexto del país, que son títulos académicos no registrados en la blockchain, sino autogenerados desde la blockchain. Bien, a partir de una cadena de asistencias y de cursos y de créditos que el mismo sistema generaba al tema, y lo aplicamos en educación continua en la Javeriana. Recuerdo tanto que nos ofrecieron inversión y después implementar eso en toda la red universitaria, pero el chico con el que se había pues hecho la tesis, el hombre después emprendió su negocio y el hombre dejó el tema ahí. Ese fue el primer desarrollo que ayudó a conceptualizar desde Product Management. Y después hicimos algo con una aseguradora muy grande, que pues, me reservo el nombre, pero es gigante, que era un tema de seguros de vuelos. El concepto era muy simple. Con cada emisión de un ticket, se generaba un seguro. Había un partner que era un corredor de seguros de los más grandes de acá, y la aseguradora colocaba la liquidez. Entonces, en el contrato lo que hacíamos era leer la API de cuando el vuelo despegaba, y si despegaba 180 minutos tarde, ejecutábamos la liquidez, mandábamos un enlace para que descargaran Nequi, y en Nequi tenían 250,000 pesos metidos. Bien. Pero no era una blockchain abierta, era una versión de Ethereum cerrada. Eran 3 nodos básicamente lo que operaba ahí. Ese fue como el segundo desarrollo así conceptual. Eso se cayó porque llegó la pandemia y cerraron todos los aeropuertos. Entonces, el primero lo hice con un tema de entender la tecnología, de títulos académicos. El segundo sí, ya negocio, pero ya situaciones macro no se dieron camino. Entonces, ahí fue cuando empecé a entrar en el tema. Interesante. Ya hablando específicamente de ANSI, ¿cómo llegaron a pensar en esta, primero en general la idea, pero en segundo lugar, como en cómo fue ese clic para abordar la problemática a través de tecnología blockchain? Mira, con ANSI inició con un grupo internacional, básicamente a través de una persona que fue mentora mía en una aceleradora que se llama Guaira, Esteban Mancuso. Él fue un pionero aquí en Venture Capital. Y con Esteban habíamos diseñado un tanque de pensamiento porque nos interesaba mucho las DAO. Bien. Y pensar cómo las DAO, cómo se podía crear estrategia, no corporativa, ni empresarial, porque era un tema raro en una DAO. ¿Sí me entiendes? O sea, el mecanismo de coordinación, el direccionamiento estratégico, etcétera. O sea, ahí todavía creo que hay un vacío. Y éramos un parche grande hablando del tema. Y Esteban dijo, mira, bacano que hablemos con unos amigos con los que yo invierto en varias empresas, que ellos tienen algo.
y hablé con ellos. Ahí conocí a Matías, el uruguayo, y a Luis, el mexicano. Luis es un venture capital, Matías pues creó una empresa que está en 6 países y es ángel, y querían hacer temas en sector financiero de crédito. Hablando, vimos que había un gap muy grande de casi 7 trillones de dólares en la financiación de pequeñas y medianas empresas, y que había mucho dinero parqueado haciendo nada en stablecoins. Y nuestra tesis era que esa gente que tenía ese dinero parqueado haciendo nada entendía el hecho de tener un activo digital, pero no entendía o no se arriesgaba a meter eso en protocolos DeFi. Lo veían como muy riesgoso. Y cuando vimos era el 70% de las stablecoins de la época que estaban parqueadas. Entendimos por qué no les damos una opción de inversión en algo que la gente sí entiende, que es el tema del préstamo productivo. Entonces iniciamos con un protocolo de préstamo productivo en DeFi, ¿bien? Desde la liquidez en DeFi. El tema ahí es que entramos a una cosa que se llama Credit Collective y ya habían como 10 protocolos, algunos muy grandes ahorita. Maple Finance, Centrifuge estaba ahí en ese parche con nosotros, GIA, Credix, otro que se llama Maple Finance. Ya habían suficientes protocolos de crédito, y cuando fuimos a captar liquidez, la gente nos decía, venga, ¿y qué pasa si no pagan? ¿Cuál es la garantía? Bien, ¿ustedes dónde van a prestar esa plata? Entonces a la gente le daba miedo meter liquidez, y entendimos que si no había una particular infraestructura de confianza a esos protocolos de crédito no les iba a entrar liquidez. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya hay como 10 protocolos de crédito, ¿por qué no nos convertimos como en el fondo de garantías global mundial para los protocolos de crédito Web3? Para la gente que capta dinero desde DeFi y lo coloca en el mundo real. ¿Bien? Entonces queríamos hacer ese fondo de garantías, un protocolo con una gobernanza en donde todos participaban, y donde todos metían liquidez parte de las primas, pero nadie nos entendió. La gente en Web3 no nos entendió el concepto. Creo que es un tema de timing. ¿Bien? Entonces nos tocó hacer un pivote, y cuando empezamos a hablar, recuerdo que con el primero que hablamos fue con un man que se llama José Vélez de Volt. El tipo la captó de una. Yo, usted es un fondo de garantías. Bacano. ¿Me pueden garantizar tanto? Y pues lo que él pedía que le garantizáramos era un voltaje de plata enorme, que obviamente no podíamos. Entonces le dijimos que no, pero nos dio a entender que la gente sí entendía lo que estábamos haciendo en el sector tradicional. Entonces lo que hicimos es lo que hace toda startup, empezar a hablar con usuarios, con clientes. Entonces hablamos con más de 70 fintechs a nivel nacional, internacional, de Latinoamérica. Y ahí llegamos al concepto de lo que hoy es Ansi Finance, Camilo. Iniciamos queriendo hacer un fondo de garantías Web3 y terminamos aplicando la tecnología en fondos de garantías del mercado tradicional, pero creemos que a futuro vamos a volver allá. Qué interesante. Y qué chévere que diste José Vélez en la historia. José Vélez fue mi core mentor en Rockstar. Y tengo mucha admiración por él. Un tipo muy brillante. Con una historia increíble, pero además muy brillante. Bueno, tuviste un mentor de primer nivel. Sí, total. Aún hoy me sirven mucho los aprendizajes que tuve en ese momento. Te quería preguntar entonces algo. Ya empezaron con ese, digamos que fondo de garantías para DeFi, para finanzas descentralizadas, para quien no sabe qué es eso. Y ahí no entendió nadie, entonces se fueron al mundo tradicional. Hoy en el mundo tradicional, ustedes siguen siendo ese fondo nacional, digamos que ese fondo de garantías, pero DeFi o el mundo de cripto tiene algo que ver hoy en día ahí, o no tiene nada que ver ya. Sí, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, ¿qué es una garantía? ¿No? Una garantía es algo que yo pido por si una contraparte incumple un deber. O sea que tú me quedaste de entregar una mercancía, yo te quedé pagar una mercancía, o tú me prestaste plata y yo te quedé devolver la plata, ¿no? Entonces, la garantía es lo que en Colombia llamamos el fiador, y es, ¿qué pasa si uno de los dos incumple?
Entonces hay un tercero que cumple por ese que incumplió. Ahora, la forma en cómo se cumple, en porcentajes, etcétera, eso varía. Pero si tú te pones a pensar, tú tienes que confiar en ese tercero que debe cumplir. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Los fondos de garantía normalmente son del Estado o son privados que llevan muchos años, ¿bien? O que son evaluados por un tercero, por una consultora, Fitch Ratings o cosas así. Entonces, ahí nosotros usamos blockchain como un mecanismo para ver dos cosas. Lo primero, una prueba de liquidez. Es decir, mire, aquí hay unos fondos en un pool de liquidez. Con esta plata yo le voy a responder. ¿Bien? Entonces, eso genera confianza. Y lo segundo es que cada garantía es un token que lo que hace es que te da un derecho de reclamo de un dinero de ese pool de liquidez. Entonces, cuando tú cambias el estado del token, lo que se hace es que se ejecuta un pago a tu favor. Entonces, no es que ni siquiera yo es que quiera o no quiera, sino que ya en el token está garantizado de que si se cumplieron las condiciones, te van a devolver la plata. ¿Listo? Entonces, ese es básicamente el uso que nosotros le damos a blockchain. Después vimos otro uso. Pero Andrés, una pregunta. En este uso hay algo que me parece todavía confuso. Entonces, a ver, como son varios actores en todo lo que tú me estás describiendo, me parece importante como entender bien. Entonces, sí. Por un lado tienes una persona que necesita un crédito. Entonces, está ANSI y esta otra persona, digamos que para solicitarle un crédito a una entidad financiera, cualquiera, que es cliente de ANSI, necesita una garantía. Tal cual. ¿Cierto? Entonces, ustedes como ANSI, ahora mencionaste un ejemplo donde dices que una garantía es, por ejemplo, un token que lo que es básicamente como una acción para retornar un pedazo de una piscina de liquidez. Entonces, lo que quiero entender es esa piscina de liquidez de quién es, o sea, porque ahí no me quedó muy claro como dónde está la garantía, quién la puso, todo ese tema. Porque, bien, entonces, ¿cómo funciona? El caso más general, digamos, a ver, con el que uno puede estar familiarizado es uno accede a un crédito educativo y uno tiene un fiador que es una persona. En caso de que uno no pague, esa persona le cobran. Listo, eso me queda claro. O uno tiene una casa y entonces necesita un crédito, entonces pone la casa como la hipoteca y con eso pide un crédito y si uno no paga, pues entonces la casa hay que liquidarla. Entonces, el ejemplo que acabaste de describir, como que todavía no me queda claro esa piscina de liquidez, de dónde sale, ese toque que le emite, todo eso no lo entendí. Bien, entonces veamos, aquí hay una entidad que presta plata, un financiador, y aquí hay alguien que necesita financiación. Supongamos que esta persona pide $1.000.000 a ¿no? Entonces lo que hace esta persona es que, basado en el análisis de riesgo, lo que hace es que dice, para yo poderte prestar esa plata, tú me tienes que dar una garantía por el 5% de ese $1.000.000. A veces se le llama una prima o una comisión de garantía, ¿bien? Y lo que normalmente sucede es que al momento de transferirle el $1.000.000, le descuentan ese 5%. Es decir, le descuentan $50.000. Entonces, a esta persona le llegan 950.000, pero tiene que pagar $1.000.000. ¿Qué pasa con estos 50.000? Se va a la piscina de liquidez. ¿Bien? Entonces, a partir de muchos préstamos, lo que tú vas haciendo es que tú vas alimentando la piscina de liquidez. Y si el modelo actuarial te da, entonces te va a quedar un poquito más de plata y va a cubrir el riesgo. Porque entonces para eso, pues obviamente lo simplifiqué. Uno hace un análisis estadístico de los cohorts. A nivel financiero le llaman cosechas. Cuántos se atrasan, cuántos no pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, funciona como en los seguros, que es la ley de los grandes números. En la medida en que hay muchos créditos, ¿bien? Entonces el riesgo se dispersa en todos los créditos. Entonces, esa es la versión 1 con la que empezamos, pero hay otras versiones en donde a cada cliente se le crea su propia piscinita de liquidez como para hacer eso se llama una provisión o un first loss o un fondo de primeras pérdidas, se llama eso. Y ese más funciona es como una fiducia, de pronto no sé si el primero que me habló de esto fue el mismo José Vélez, un patrimonio autónomo, que es como un fondito que está allá reservado para cuando no me paguen yo sacar la plata allá. ¿Bien? Entonces hay dos versiones.
Una, de cada crédito yo le saco un pedacito y eso alimenta una piscina de liquidez general. Y ahí es un tema estadístico. La otra versión es que yo lo que hago es que alimento mi propia piscinita de liquidez, que es como una provisión. Y eso ya es por un tema pues regulatorio. Pero funciona igual en ambos casos. No sé, ya te aclaré un poquito más, Camilo. Sí, ya me quedó claro. Digamos que en el mundo tradicional entonces el dinero está, vamos al caso solo donde todo está en una piscina. Entonces, el dinero está en una piscina que por ejemplo eso puede ser una cuenta bancaria. Entonces, cuando ustedes lo hacen y tú me hablas de que eso es, digamos que, no sé, en stablecoins está en un contrato. Sí, esto es stablecoins. Ajá, y entonces cada persona, cuando tú me hablaste del token, ¿quién es el que tiene el token? Bien, el token de la garantía lo tiene el que presta, la entidad financiera. En el token está asociado a algo que, bueno, no quiero entrar en tecnicismos, pero nosotros tenemos algo que tenemos una licencia operativa y es que nosotros le emitimos un NFT a cada entidad financiera que le da el derecho de emitir tokens cada que hace un préstamo. Ese NFT lo que hace es que tiene como las condiciones de negocio. Por ejemplo, a partir de cuánto tiempo él puede reclamar la garantía sin que el cliente le pague. Entonces, por ejemplo, según la tesis de crédito, dicen, si yo no registro pagos en 6 meses, el token se habilita para que reclames el dinero. Bien, eso está quemado en el token. ¿Qué porcentaje de cobertura te voy a dar? ¿Cuánto vale la comisión de garantía? ¿Cuánto es la comisión? Todo eso está quemado. ¿Listo? Y ahí se le abre un cupo. Es decir, hay un cupo máximo que él puede usar para emitir garantías, porque nosotros tenemos que cuidar la liquidez de esa piscina de liquidez, valga la redundancia. Entonces lo primero es eso. Tenemos esa licencia operativa que es un token. Y cada garantía individual se emite en el momento en que él emite el crédito. ¿Bien? Y lo que tiene esa garantía individual es como una maquinita de estados. Ella primero entra como en un estado de espera a que giren la plata a la piscina de liquidez. Cuando ya la plata entró, ella se activa. Cuando se activa la garantía, él siempre está validando si ya pasaron los meses en los que se puede reclamar la garantía. Y si entra una orden de cambio de estado a un claim, él hace las validaciones. Si todo es correcto, él cambia el estado de claim. Y en ese estado de claim genera una orden de pago a favor del cliente. El cliente puede recibir la plata en una wallet, pero hasta ahora nadie nos ha querido eso, entonces toca a través de una rampa. De todas formas, a cada cliente le asignamos una wallet, pero apenas llega, pues la plata se baja a fiat. Entonces le llega la plata en pesos. A la cuenta bancaria. Ya, esa explicación me pareció súper importante. Ya tengo todo el modelo clarísimo en la cabeza. Está muy interesante. Es bien porque no todo el mundo lo entiende, pero como tenés el background, pues claro, sí. Ya, no, creo que la tenés clara. Ahora entonces la siguiente pregunta, ya entendiendo eso, es ¿qué obstáculos ustedes han enfrentado para llevar esto a la vida real en cuanto a todo, regulación, técnicamente, confianza, etcétera? Mira, el primer obstáculo, hay una charla muy bacana, una charla TED que habla por qué las startups fallan. Y la primera es cuando o tú llegas tarde o llegas antes de tiempo. Entonces, la primera dificultad que tuvimos fue el antes de tiempo, cuando le explicamos este concepto a los protocolos de crédito Web3. ¿Bien? Ellos realmente no entendieron, por más de que lo explicamos, ellos no entendieron. Ellos tenían unos mecanismos rarísimos. Ellos usan, de cada crédito, ellos sacan un pedacito y crean una reserva, pero la crean en su propio token. Pero como esos tokens fluctúan, eso es peligrosísimo. Y todos están haciendo lo mismo, como que alguien lo hizo y todos imitaron. Entonces nosotros decíamos, creemos una piscina de liquidez global en donde se dispersa el riesgo. Esos manes no entendieron. Entonces lo primero fue el timing. Gracias a Dios pivoteamos segmento
y ahí sí no se entendieron. Pero entonces aquí ya el segundo obstáculo es, venga, si usted me va a garantizar, ¿usted tiene plata? Pero entonces aquí viene el tema del círculo vicioso, ¿no? Si no hay garantías, no tengo plata para garantizar. Si no tengo plata para garantizar, no hay garantías. Entonces, aquí viene el término que yo siempre hablo del network effect de liquidez. Y es que entre más plata haya, más gente va a confiar en la garantía, por tanto va a haber más plata. Y la manera de romper eso es como inyectando capital, es decir, venture capital. Entonces nos tocó salir a levantar plata. Bien. Pero salir a levantar plata en 2023, luego de la estafa de FTX, no fue nada fácil, ¿no? Pero afortunadamente la narrativa Real World Asset ya había empezado a surgir, y hay un fondo que se llama Outlier Ventures. Fue el primero que confió porque de una detectaron que Real World Asset se iba a volver una narrativa vigente, y ahí el tema de garantías tokenizadas iba a ser relevante. Entonces ellos fueron los que metieron el primer ticket, y de ahí en adelante. Entonces eso fue un tema del capital inicial como para darle el startazo a la piscina. Y la segunda ya vino después de haber sacado como entrada a operación, que esa es la que hemos ido superando este año, y es ya comercial. Y es, ¿quiénes son tus clientes? Entonces, el segundo círculo vicioso, ¿cuál es? Si no tienes clientes, no quiero ser el primero. O sea que para tener clientes necesitas tener clientes. Bien. Entonces, pues, el primer reto era construir como esa primera base de clientes para construir confianza, que afortunadamente, pues, desde abril que iniciamos hasta ahorita, pues ya hemos subido la base de clientes, y agosto y septiembre fueron meses bastante buenos en ese sentido. Entonces han sido los principales retos, Camilo. Claro, interesante. Te iba también a preguntar entonces, bueno, ustedes primero tuvieron que solucionar el problema de Levantara. Sí. Después de eso, entonces, el tema de los primeros clientes, el punto en el que ahorita están entonces es, ¿ya tienen clientes? Sí. ¿En qué punto están? Esa es la pregunta. Es como cuando estás plano, y el hockey stick empieza a subir. Entonces estamos en esta curva del hockey stick. Ya. ¿Bien? Entonces, ¿en qué estamos a nivel de cifras? Estamos garantizando ya de $1 millón mensual. ¿Bien? O sea, cuando te refieres a eso, es como, a través de ustedes están dando créditos de valor de $1 millón mensual al mes. Sí, $1 millón al mes se están dando créditos gracias a ANSI. Obviamente, como los ciclos de venta son muy largos por ser una venta B2B, más o menos la primera venta fueron 6 meses, la segunda 4 meses, la tercera 3 meses, la última fueron... No es tan largo, ni claro, siquiera. Pero las últimas han sido 7 semanas. Entonces, pusimos una North Star Metric de acortar el funnel. Bien, y entonces estamos haciendo es pura optimización, automatización, en fin, para cortar ese funnel. Entonces, ¿qué pasa? La ventaja es que una vez entra un cliente, es como un software as a service similar, porque es recurrente. Claro. Bien. Claro. Entonces, es un negocio de cohortes. Claro. ¿Ya? Entonces, claro, hoy ya llegamos a eso, pero con los nuevos, entonces debería sumar a ese valor. Entonces, ahí por interés compuesto. Estamos transicionando del círculo vicioso al círculo virtuoso, Camilo. Ya, buenísimo, felicitaciones por eso. Ese es un buen Ahora, momento. No hemos salido, pero esta es la transición. Esa es. Mira que te iba a hacer, sobre eso te iba a hacer una pregunta, y es, espérame un segundo antes, porque ahorita vamos a pasar a como que hablar un poquito más de Real World Assets y otros casos. El caso de ustedes es bien puntual, pero antes de eso quería hacerte una pregunta. Es muy común
como que los emprendedores cuando están pensando en algo nuevo para crear, digamos que estén pensando en cómo crear algo nuevo, como algo que cambie una industria y como que prácticamente aparezca algo que no estaba antes. Pero recientemente también he estado viendo mucho esta conversación alrededor de los problemas existen, ya están, incluso en las industrias están pasando cosas que están mal hechas y como que otro camino es no pensar en, bueno, vamos a crear algo que nuevo que no existe, sino es, vamos a hacer algo que ya existe, pero vamos a hacerlo mejor, gracias a que estamos en un momento donde hay una mejor tecnología para hacerlo. Y creo que el caso de ustedes es eso. Es como tú estás diciendo, son garantías que, imagino que las garantías existen toda la vida, pero son garantías que dan un beneficio. Mi socio Luis lo definió así. Uh-huh. Este es el típico negocio que es muy bueno, pero que nunca vas a estar en la portada de Forbes. O sea, es un negocio aburrido, pero interesante porque abre capacidad de financiación. Interesante. Justo te voy a hacer una pregunta. A los clientes a los que ustedes llegan, ¿ellos ya tenían algún proveedor más tradicional? ¿No tenían? Ustedes llegan a decir, bueno, ustedes no tienen eso, entonces vamos a arreglarlos. ¿O ustedes llegan a decir, bueno, ustedes tienen un proveedor, pero se los vamos a reemplazar? De hecho, en gran parte, y una de las barreras de entrada es el costo de switch. Okay. Porque normalmente ellos están resolviendo el tema del riesgo de una u otra manera. Claro. Entonces, y para ellos es una caja negra. Para ellos es una caja negra, me imagino también. Claro. Entonces, de hecho, parte del discurso que tenemos es que los proveedores de garantía tradicionales son cajas negras. Tú estás mandando una plata y tú no sabes qué pasa con eso. Bien. Claramente, Colombia, particularmente, es uno de los países de la región donde está más sofisticado el producto de garantías del lado financiero. Wow. Colombia es líder. De hecho, hay una gente que es muy buena que se llama el Fondo de Garantías de Antioquia. Son muy innovadores, o sea, es gente tesa. La ventaja que hemos tenido es que al ser tan buenos, nos exige a tener estrategia, ¿bien? Y a ser agresivos y a explotar la tecnología. Entonces, solamente a través de las ventajas que nos da la tecnología en transparencia, costo y rapidez, claro, es que hemos podido haber hecho el switch. Y sin la tecnología es difícil de hacerlo. Bien. Mira que esto que estás diciéndome, hay una persona que se llama Santiago Santos, lo puedes encontrar en Twitter, no sé si lo conoces, está muy en el ecosistema de Solana, pero el man es un mexicano que tuitea en inglés y es un pensador, me gusta mucho leerlo porque él es más como, lo veo más desde la parte de vista filosófica, y el man acaba de crear una empresa que se llama Inversion Capital, y el negocio de él básicamente parte de la hipótesis de que hay muchos negocios ya alrededor del mundo que tienen mucho volumen de clientes, pero tienen un margen muy pequeño y son el caso ideal de empresas que si se construyeran desde cero a partir de tecnología blockchain para lograr lo que vos dijiste, que es más barato, más rápido, etcétera, serían negocios que podrían hacer un 10x. Entonces el negocio de él básicamente consiste en que en vez de él ser un proveedor que va y convence a clientes a que lo contraten, él está comprando empresas que él tienen esas características, o sea, un volumen muy grande, una rentabilidad muy baja, sí, y les está cambiando el motor para que sea a través de tecnología blockchain, y esa es su hipótesis. Sí. Entonces es una hipótesis el mismo. Es una hipótesis con la cual estoy al 100% de acuerdo, porque digamos que ya cuando vas a aplicar esto a mundo real, que en algún momento tenés que hacer una interfaz entre el mundo real y la blockchain, y eso se hace a través de un token. O sea, es difícil no hacerlo a través de un token, a menos de que lo hagas de forma más ineficiente. Y básicamente es que en este sector uno le apuesta menos a la narrativa y más a la resolución de un problema tangible, real, donde la tokenización es 10x, mejor. Bien. Si no es 10x, sino 2x, probablemente estás en dificultades. Bien. 5x más o menos debe ser 10x. O
empaquetar el tema de la tecnología como un habilitador, una infraestructura donde la gente se pregunte, bueno, ¿y este tipo por qué es tan rápido y por qué es tan barato? Aquí hay algo raro. Entonces, iba a decir una frase aquí muy colombiana, pero este tipo tiene negocios raros. No, en realidad es una tecnología atrás súper eficiente. Entonces, algo que nosotros estamos haciendo es que nuestra estructura de costos es mucho más baja. Y por eso estamos pateando el tablero. Entonces, así, eso es lo que nos está dando mucho la entrada. Bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar del tema de Real World Assets. Y yo quisiera que, en palabritas sencillas, ¿cómo definirías tú qué es esta industria de Real World Assets? RWA. Mira, para mí un Real World Asset es básicamente subir a la blockchain algo que tiene valor. Entonces, cuando me refiero que algo tiene valor, me refiero es propiedad de algo. Es decir, yo soy el dueño de un edificio, yo soy el dueño de unos granos, yo soy el dueño de lingotes de oro, yo soy el dueño de una cuenta bancaria con dólares, ¿bien? Y eso yo lo puedo representar digitalmente. Yo también puedo tener otros tipos de valores, como un derecho de cobro de un alquiler, ¿bien? O yo tengo un CDT, o yo tengo un leasing, o yo tengo una factura por cobrar. Otra cosa valiosa también es mi reputación ganada, como que soy alguien honorable que siempre paga. Bien, entonces, fíjate que todas esas son cosas que tienen valor, y lo que yo hago es representar eso en una cadena de bloques para que tenga las ventajas de facilidad, transparencia y liquidez que a mí me da la blockchain. ¿Listo? Entonces, básicamente eso es tokenizar, representar algo en la cadena de bloques para que sea mucho más simple, rápido, trazable. Hay algo que disculpa, te interrumpo, y es que hay un beneficio adicional que no todo el mundo lo mastica, y es el tema de la composabilidad. Lo que una vez vos tokenizas, ¿qué otras cosas después se te ocurren que puedes hacer con eso y que se empieza a interconectar con todo un ecosistema loquísimo que hay atrás? Sí, a mí me ha tocado hablar con bancos, cooperativas de estos temas, y ellos no la ven bajo ningún punto de vista. La gente que está en DeFi, una vez el activo real supera esa barrera y sube, ellos sí la ven de una. Esa vaina estalla. Entonces, tener esa mezcla también es necesario. Es que creo que algo que dices muy interesante es que, bueno, puede que haya cosas que directamente son un 10x, pero puede que haya cosas que habilitan a que se creen 10x alrededor de ese habilitador. Tal cual, la composabilidad es básicamente eso. De hecho, fíjate lo siguiente, Camilo. Hoy ya logramos con las stablecoins, que el dinero fluya a nivel mundial de forma instantánea y de bajo costo. El problema es que está casi todo ese en dólares. Pero hay gente como Minteo que lo va a empezar a hacer con monedas locales. Y seguramente en Europa hay unos, en África van a haber otros, en Asia van a haber otros. Y aquí en Latinoamérica, a nivel de plata, está. Pero a nivel de financiación, eso todavía no está. ¿Bien? Es decir, que la financiación fluya cross-border de manera instantánea. La financiación opera en silos dentro de países. ¿Bien? Entonces, si yo estoy en Colombia, solo puedo obtener crédito en Colombia. Entonces, nuestra visión, y también para eso sirven los Real World Assets, es que vos puedes tener financiación cross-border de manera instantánea. Pero necesitas crear toda una estructura, toda una cadena de valor detrás que le dé respaldo a ese Real World Asset y que arriba en DeFi tenga mercados secundarios. ¿Bien? Entonces, ahí es donde yo veo que es la explosión de los Real World Assets. Financiación desde cualquier parte del mundo, 24/7 a las mejores tasas. Eso es lo que yo veo. Es clarísimo que para ese escenario las stablecoins son como el habilitador. Bueno, sí.
Una pregunta, ¿cuáles casos de uso ahorita tú ves más maduros en Real World Assets y cuáles son los que tú ves menos maduros y que todavía hay falta mucho por construir? Hay una página muy bacana que se llama rwa.xyz y digamos que ahí los datos no mienten, ¿ya? Entonces, estos manes tienen una vaina que es Real World Assets y Stablecoins, ¿bien? Aunque muchas Stablecoins tienen como colateral un activo real que son depósitos bancarios, ¿no? Y deuda. Entonces, hay más o menos unos, creo que ahora están 39 mil millones de dólares en Real World Assets subidos, es decir, activos tokenizados, 39 mil millones de dólares. Tal cual. 32 mil, discúlpame la dislexia. Si vos ves ahí a la derecha, en stablecoin son casi 290 mil millones de dólares, es como 9x. Bien. Entonces, stablecoins, pues claramente, pero saquemos a las stablecoins. Entonces, eso que tú estás viendo ahí. De pronto para alguien no puede ser tan obvio por qué las stablecoins son un real world asset. Entonces, si crees como que hay esa... Bueno, perfecto. La mayoría de stablecoins y las que ya están reguladas, lo que es un derecho de redención de unos dólares por parte del emisor. Por tanto, se debe garantizar que los dólares están detrás. Entonces, las stablecoins como Real World Assets, no las algorítmicas, normalmente están respaldadas por certificados de depósitos bancarios, es decir, platica en dólares en una cuenta bancaria, básicamente. Aunque la mayor cantidad de, obviamente por el modelo de negocio, pues ellos no van a dejar esa plata ahí parqueada, ellos van a comprar instrumentos de renta fija, pero de todas formas detrás hay un activo. ¿Sí me entiendes? O sea, detrás hay un activo. Entonces, como hay un activo que tiene valor en el mercado tradicional y eso está representado en chain, pues ahí hay un real world asset o que está en la categoría de activos financieros. Entonces, caso número 1, stablecoins, el más maduro Sí, en este momento. El caso número 2 es el crédito. Es decir, como inició ANSI, que ANSI quería ser un proveedor de crédito on-chain, pero para aplicaciones reales. Entonces, el crédito es el que se lleva, creo que la mitad de los real world assets. Entonces, son en la categoría, te digo, están los activos financieros como crédito y lo otro es lo que llama deuda soberana, es decir, comprar bonos del Estado gringos tokenizados. Los chinos también están tokenizando deuda soberana y ha crecido eso a lo que da. Bien. Básicamente, ¿qué es comprar deuda soberana? Antes yo tenía que ir a un broker, ¿no? Meterme a un broker financiero, pagarle una comisión para poder comprarme un papel que me da el 4% efectivo anual en dólares o el 5%, y ese broker se lleva la comisión. Ellos lo están tokenizando, yo puedo ir a un exchange y comprar el token y con eso tengo la rentabilidad. Y después ya están los commodities. Los commodities son mercancías estándar. Y el principal commodity definitivamente es el oro. Bien. Entonces, ¿qué hacen? Depositan, aquí en Colombia una empresa que se llama Prosegur, que tiene bóvedas. Bien. Y se llama otra que se llama Brinks, que tiene bóvedas. Básicamente tú metes oro en una de estas bóvedas, ellos te entregan un certificado de depósito donde te dicen, oiga, el que tenga este certificado puede reclamar ese oro. Bien. Y lo que han hecho ellos es que obviamente hacen la ingeniería legal, ese certificado lo vuelven tokens. Bien. Cada token es 1 gramo de oro o 1 kilo de oro, es decir, ya depende de la estrategia de tokenización. En teoría, ¿qué te da el token? El derecho a reclamar el oro o el valor equivalente de mercado del oro en ese momento. Entonces, por eso tiene que haber un contrato detrás. Bien. Cuando vos lees, por ejemplo, el contrato de Circle, en teoría vos puedes ir a Circle y decirle Circle, aquí está mi USDC, mándeme $1 a mi cuenta bancaria, y a ellos les toca quemarlo.
Pero ¿cuál es el tema? Como ya hay un mercado secundario, pues uno no se va a ir hasta donde Circle, sino que uno lo cambia en un exchange, que es más fácil y más rápido. Y ahí es donde está el negocio. Bien. En el tema del oro es similar. Un certificado de depósito, etcétera. Pero entonces aquí viene un tema. Necesitas confiar en el emisor del certificado de depósito. ¿Ya? Entonces ahí es donde debe haber una trazabilidad. Bueno, yo estoy activo, ¿dónde salió? ¿Quién emitió el certificado? Entonces, también hay barriles de petróleo que se tokenizan. Entonces, ok, ¿en qué lugar georreferenciado está este petróleo? ¿Bien? ¿Quién es el emisor de ese certificado? ¿Está amparado bajo qué ley? Entonces, en el tema de real world assets, claro, hay unas implicancias un poquito más complejas, Camilo. Este ejemplo que diste del oro es real, o sea, eso ya está pasando en Colombia, eso lo están haciendo, se está tokenizando el oro. Lo están haciendo dos empresas, una que llama Paxos, la más grande del mundo. Sí. La segunda es Tether, los emisores de USDT, y están emitiendo a lo loco tokens de oro, porque como el dólar se está evaluando, la gente está protegiendo en oro, entonces es mucho más fácil en un exchange comprar oro tokenizado que ir a un intermediario y hacer esa vaina. Entonces, eso está pasando. En Colombia no, aunque ya, por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto de emitir garantías a partir de oro tokenizado para el trading de temas de diésel. Pero digamos que, bueno, si nos queda tiempo hecho el cuento, pues... pero otras personas que yo conozca que estén tokenizando oro, creo que si hay alguien, pero no estoy muy relacionado ahí. Es un tema muy serio, Camilo. Hay que revisar por detrás. Imagínate que aquí nos están escuchando los próximos fundadores de un ANSI Finance, de un Minteo, de un Litio, lo que sea. Y hoy, con todo el conocimiento que tú tienes, las conversaciones que has tenido también con otra gente, ¿cuáles crees que son las oportunidades que en este momento hay específicamente en Latinoamérica, bueno, y en el mundo también, para que alguien que esté como en este momento pensando en quiero hacer algo, me interesa blockchain, me interesa cripto, podría estar como considerando explorar? La primera, hay algo que yo le llamo la liquidez de frontera, y es que ya existe en el mundo la forma de pasar dinero de forma global, rápida y barata, pero se está haciendo entre instituciones. Pero para que llegue a la gente, tiene que haber alguien que pueda dar ese poder de intercambio en los barrios, en la frontera, para que eso se pueda usar de manera fácil, como la red que construyó Nequi, o la red que construyó, no sé, Supergiros, ¿bien? Pero a nivel de stablecoins. Y puede ser en dólares para temas de remesas, o puede ser en stablecoins locales. Entonces, ahora que nombraste a Minteo, ahí veo a Minteo, por ejemplo, muy bien parado. O sea, ellos están donde es. Y eso, ¿qué va a pasar? Va a empezar a habilitar un poco de negocios impresionante, por ejemplo, en temas de pagos, aunque para mí ese segmento ya está sobresaturado. Ahorita yo estuve en el Latam FinTech Market en Barranquilla, y yo creo que conocí unas 40 empresas de pagos que estaban usando stablecoins por debajo como infraestructura. ¿Bien? Los 5 que queden ahí van a ganar mucha plata, muchísima plata. Eso va a pasar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que Latinoamérica es una región de commodities. Bien, Latinoamérica, los principales productos de Latinoamérica son commodities. Entonces, tokenizar eso para crear productos financieros o para fondear operaciones va a ser, creo que, bastante importante. Y ya hay otras oportunidades para mí de nicho, pues, desde mi misión de ANSI Finance, y es poder usar activos digitales como colateral en el sector financiero tradicional.
Bien, es decir, como garantía en el sector financiero tradicional. Ahí, por ejemplo, ya desde ANSI nos queremos posicionar en ese punto. También hay otro punto para el último, Camilo, y es que en Latinoamérica las cadenas de valor son como opacas. Por ejemplo, ¿de dónde viene el pescado que yo me como? ¿De dónde viene el maíz que yo me como? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, blockchain sí sirve como para abrir la trazabilidad de esas cadenas de valor para garantizar calidad. Y esa transparencia también abre posibilidades de financiación para todos los que están metidos en esa cadena. Y hay gente que está empezando a hacer eso con la carne, con el maíz, etcétera. No para el emprendedor, sino para los usuarios de a pie, para la gente, ¿cuáles crees que son las cosas que hoy los real world assets, digamos, que le dan como oportunidad? ¿Y cuáles son las que tú ves que a futuro le van a permitir hacer? Yo, digamos, para darte un ejemplo sencillo, por ejemplo, a mí, digamos que el caso, digamos, de las stablecoins, algo que hoy ya le permite a la gente es hacer un pago transfronterizo en segundos de una manera muy barata. ¿Qué otras cosas crees que hoy así ya la gente puede aprovechar y que hoy se habilitan gracias a esto? Pues mira, para mí, sino que esto pues ya implica como un tema de subir a DeFi, ¿no? Tres opciones de hacer rendir la plata. Por ejemplo, protegiéndose en oro. Eso es algo que ya puedo hacer sin necesidad de un broker, etcétera, sino yendo a un exchange y comprando un token de oro de Paxos o de Tether. ¿Sí me entiendes? O sea, por temas financieros, acceder a productos que requerían un intermediario puede ser complejo. Ahora es fácil. Eso es de la persona que quiere, digamos, proteger su capital, ¿no? Lo otro, pues opciones de fondeo para hacer rendir aún más la plata. Ya no sobre un protocolo DeFi, sino fondeando una operación real con productos reales. Bien, creo que eso también se abre allí. Por ejemplo, en Argentina nosotros estamos trabajando con la bolsa de commodities y futuros que se llama A3 Mercados, que es de las más grandes de Argentina, para que los agricultores puedan acceder a insumos agrícolas con sus cultivos como garantía. Bien, sus cultivos tokenizados. Entonces se abren nuevas fuentes de financiación, básicamente. Entonces yo lo veo desde la financiación y desde poner a rendir la plata como los dos casos de uso más simples, Camilo. ¿Cómo ves tú la entrada de todos estos grandes que yo he visto en varios titulares que han ido apareciendo sobre este tema de real world assets? Yo he visto nombres como BlackRock, he visto creo que nombres también por ahí como JP Morgan, como que salen titulares donde los mencionan. ¿Y cuáles crees tú que son como esos grandes a los que hay que prestándoles atención para también ver cuáles son las movidas que están haciendo? Mira, lo de BlackRock es brutal porque ellos son el principal gestor de activos del mundo. Y el CEO de BlackRock este año sacó una carta a sus accionistas donde era toda la estrategia de aquí a 10 años y una columna vertebral de esa estrategia era la tokenización de esos activos que ellos gestionan. Bien. Entonces, no me acuerdo cuántos trillones ellos gestionan. Soy malo un poco para la memoria. Pero en ese artículo, lo que ellos decían, en esa carta él decía que a través de la tokenización, la barrera de entrada para acceder a ese tipo de inversiones a las que solo podrías acceder si sos alguien muy rico, se podría abrir. Bien, entonces la señal de algo disruptivo viene cuando quien quiere y no puede, ahora puede. Entre ellos ven que la tokenización, la gestión de esos activos a través de tokens va a ser tan barata y tan simple que le van a abrir
al retail el acceso a invertir en proyectos de infraestructura, por ejemplo, en energía. Y los rendimientos representan los megavatios o los gigavatios o los teravatios generados por ese proyecto de infraestructura. ¿Bien? Entonces son opciones de inversión de mercados privados, porque hoy la gente accesa a través del mercado público, ¿no? Ellos van a abrir el mercado privado y lo van a atomizar al inversor retail. Eso es lo que está detrás de lo que quiere hacer BlackRock. Me parece que hay muchas cosas interesantes ahí que básicamente van a como democratizar el acceso a instrumentos financieros a las personas de a pie. O sea, como a cuando lo vimos, y es lo difícil que podía ser invertir en una propiedad en Estados Unidos desde Colombia, y ellos como a través de esa tecnología también lo permitieron hacer. Tú ahorita estás mencionando también, incluso en proyectos que sean como de infraestructura que generen rendimientos, y cómo digamos que las personas de a pie pueden comenzar a volverse inversionistas de ese tipo de cosas que antes estaban muy cerradas. Por ejemplo, ellos tienen categorías, ¿no? Servidores para IA. Entonces, tokenizar ese tipo de inversiones de infraestructura para la IA. Infraestructura para agua, vías, energía atómica. Es decir, los grandes retos del mundo van a requerir infraestructura, y la tesis de ellos es, ok, se va a requerir mucho billete y vamos a coger esos proyectos de infraestructura, tokenizarlos y abrir que la gente pueda invertir en este tema que son mercados privados, no mercados públicos. Es una tesis por lo menos muy interesante. Ahora, cuando tú ves en RWA.xyz quienes están tokenizando, por ejemplo, deuda soberana, entonces ahí hay como dos, y vos ves en el top 2 o 3 que está BlackRock. ¿Ya? Entonces, claro, están liderando este tema. Y el tema de deuda soberana se abre muchas cosas. No sé si tenemos tiempo, Camilo, pero para proyectos que tienen piscinas de liquidez estáticas, quienes ven esa piscina de liquidez podrían estar aversas al riesgo. Si tú metes ese dinero y aprovechas y lo inviertes en DeFi, podrían estar aversas al riesgo, pero si tú lo pones en deuda soberana tokenizada, la aversión al riesgo baja. Entonces, una forma también de hacer rendir esas tesorerías que están parqueadas, ¿bien? En oro o en deuda soberana. ¿Y quiénes lo proveen? Pues gente como BlackRock, donde detrás pues hay un papel real, donde ellos son custodios, ¿bien? Y está respaldado. En ese caso, un activo financiero. En Paxos es un lingote de oro. Entonces, sí, por ahí va, Camilo. O sea, si lo ponemos ahí en palabras como sencillas, es básicamente como que esto es, ejemplo, yo creo en el oro, entonces yo a través de Paxos o a través del Tether puedo comprar oro digital, y luego, o sea, si yo compro oro en el mundo real, pues yo tengo ese oro guardado y ya está. Pero gracias a que lo tengo tokenizado y está en la blockchain, pues podría tener eso como una garantía para poder créditos en DeFi, y utilizar el capital para mi día a día, y luego pagarlo y seguir con mi oro. Por ejemplo, metes los tokens en una wallet de ANSI, tú vas ganando por la valorización del oro, y ANSI te emite una garantía para que vayas a vivienda y te presten para un carro. ¿Bien? Uh-huh. Si no pagas, yo cojo, le pago y después liquido el oro. Uh-huh. Ese tipo de operaciones antes eran locas. Hay un proveedor de crédito, de protocolo de crédito, que han prestado $16 millones. Ellos tienen un producto similar. Pues más o menos para que dimensiones un poco esos $16 millones es como el 12% del presupuesto anual de Colombia. Uh-huh. Eso es lo que esta gente está haciendo. Uh-huh.
Entonces, sí, ya están pasando cosas, Camilo, bien interesantes y apenas está empezando. Bueno, ya la última pregunta que tengo para ti es, si estuvieras dándole una asesoría a un builder, un emprendedor, un founder, un desarrollador que está empezando en esta industria de real world assets, ¿cuál sería ese consejo que le darías? Bien, yo le diría que considere 4 cosas. 1, la tecnología. 2, la ingeniería legal que permite atar el token con el activo real. Por ejemplo, el certificado de depósito del oro. Bien, eso tiene un marco legal detrás donde si se falsifica o se incumple, pues todo el mundo se va para la cárcel. Entonces, pero necesita la ingeniería legal para hacer esa conexión. Si existe un mercado secundario del activo, o si hay agentes liquidadores de ese activo, porque no vale para nada. En el caso del oro, tú vas por tu lingote y en 3 segundos lo vendes. ¿Ya? Entonces es un activo líquido. Pero si vas a tokenizar, no sé, una tractomula minera, pues ¿quién compra eso? ¿Ya? A menos que tenga un especializado en trading de tractomulas para minería. Perfecto. Entonces ahí sí la tenés clara y te tocaría involucrarlo dentro del proyecto. Entonces, esa red de liquidación para mí es como la parte legal, pero la red de liquidación es como el eje capital de todo esto. La parte tecnológica, digamos que en Real World Assets es importante, pero no creo que sea el stopper. Y por último, el business case. Es decir, no vale de nada tokenizar una vaina que no resuelve un problema. O que no mejora 10x lo que ya está. Entonces, aquí viene, voy a hacer doble clic allí. Si la persona viene del mundo tradicional, perfecto, pero si viene del mundo cripto, va a tener la inercia de querer hacer esa vaina descentralizada desde el día 1. Y yo le diría, no lo haga, ni por el diablo. La centralización es un espectro. Bien, la descentralización es paulatina. Entonces, primero inicie cerrado hasta que encuentre una vaina que se llama Product Market Fit. Cuando usted ya encuentra Product Market Fit, ahí sí empiece a descentralizar. Bien. Y cuando descentralice, no se vaya a ponerse a inventar tokenomics exóticos. Hágalo simple. Hágalo simple. Entonces, eso es lo que yo le diría a una persona que vaya a iniciar camino. Te dije que era la última pregunta, pero me toca hacer una extra porque justo mencionaste un tema que he visto en muchos hackathons y he visto en muchos proyectos donde básicamente la gente dice, mi proyecto es tokenizar carros, es tokenizar es tokenizar, pero normalmente siempre cuando yo veo esos proyectos a mí no me generan, no los veo claros porque, claro, me dice, mira, es que ya este NFT representa la propiedad del carro, pero yo luego digo, o sea, yo he hecho traspasos de carro y sé lo que eso significa. Claro, como el berraco traspaso. ¿Me entendés? O sea. Entonces, lo que mencionaste ahorita de esos 4 puntos ahí, fuiste muy claro en cómo definir bien esa red de liquidación y cómo está representado, cuál es el documento legal que representa ese token. Todo este mercado secundario me pareció muy interesante porque también me da a entender que hay unos casos de uso que pueden parecer como muy normales, que sea, bueno, eso se puede tokenizar, pero que si uno analiza todos esos aspectos que tú dijiste, se complica la cosa. O sea, ya no es tan fácil como decir esto. Un carro, por ejemplo, si yo tengo el NFT y se lo vendí a alguien y la otra persona tiene los papeles legalmente en el RUND o en el tránsito, pues ahí hay una discrepancia y cómo está cambiando eso. Entonces creo que sí. Curiosamente, tengo un amigo que él es el líder de innovación de la empresa que maneja todas las bases de datos del RUND. Bien. Y entonces ellos tienen unas APIs que te indican cuándo se hace el traspaso, cuándo está registrado el traspaso,
toda la historial del carro, todo eso. Entonces ellos querían simplificar el mercado de segunda mano, donde hay un problema de que si yo te pago no estoy seguro que me vas a hacer el traspaso, si te hago el traspaso no estoy seguro si me pagas. Yo dije, parce, métalo a una wallet multifirma, que la primera firma es cuando se ejecuta efectivamente el traspaso y todos los documentos ya están en regla, y vos a través de un oráculo le das una orden de pago y el otro firma que va a recibir un 2 de 3 y resuelto el problema. Y cada contrato sí puede representar un NFT. Entonces, en ese caso, fíjate que ahí se necesita un actor, o sea, no es simplemente que en la hackathon yo me inventé un NFT de la nada, sino que acá hay un actor que está conectado con toda la cadena de valor de las oficinas de tránsito por debajo, pero la diferencia es que él le garantiza a 2 personas que están en una negociación que el negocio va a salir y que salen segundos. Claro. Entonces, ahí yo estoy usando la tecnología como infraestructura, ¿bien? Que puedo usar una red pública, por ejemplo, o puedo usar un servicio custodio porque también permite hacer lo mismo, pero no tiene la necesidad exacta de hacerlo súper descentralizado y después crear un mercado secundario ese NFT y hacer cosas raras, que eso es lo que yo he visto. Claro, es solo resolver ese problema específico del arbitraje, por ejemplo. Y después él puede decir, él puede ser un proveedor de data confiable, claro, para gente como lo que hacen los NFT de la hackathon, por ejemplo. Claro. Entonces, si esos que hicieron el NFT de la hackathon se conectan a estos manes, ahí sí, como por ejemplo el seguro que yo te decía, que nos conectamos a la API que informan las aerolíneas cuando despegó el vuelo. Ahí se requieren los oráculos, etcétera. Pero sí, es tener esos 4 componentes, Camilo. No, muy interesante, Andrés. Te agradezco muchísimo por este espacio. Para mí particularmente fue muy enriquecedor porque me diste como un brochazo sobre ese tema de los real world assets, cómo esto se lleva a la realidad. Y nada que mejor que alguien que lo está viviendo en el día a día. Entonces, muy agradecido. Creo que la gente se va a llevar algo muy, muy interesante de esto. Y bueno, ahí estamos en conversación, en charla. Dale, gracias. Que estés muy bien. Un abrazo a toda la gente que se conectó y nos vemos pues.